y dijo la palabra en el 17, dijo, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fuerte esa palabra, ¿o no? Fuertísima. ¿Y quién la dijo? Él mismo. Y eso es que el pecado que mora en ti. Amén. El pecado que mora en ti. Y ese pecado es el que te lleva a eso. Amén. Y Él está diciendo, yo te lo quiero mostrar, yo te lo quiero decir, pero no es el simple hecho de que yo vaya y yo lo confiese. No es el simple hecho que lo confiese. Es sencillamente que Él me quiere ayudar. Y siempre nos va a ayudar, porque son pecados demasiado fuertes que solo los pagó Jesucristo en la cruz para que nosotros fuéramos libres de ellos. Amén. Entonces, por eso dice la palabra que el pecado que mora ¿dónde? Entonces, ¿por qué? Por eso en Romanos 8:29 dice la palabra, ¿cómo me puedo ser conformado a la verdad de Él? Y esta es una verdad. Esta es una verdad que Él nos está enseñando, que su presencia cada día más se está acercando en la tierra. Pero como llegue la presencia y el pecado no fue confesado y no fue apartado de Él, tienes dos opciones: se aparta Él y quedas con el pecado, o Él se queda y te sigue ayudando. El peor es vivir en un espíritu de engaño y de mentira, que eso es orgullo. En ese momento los discípulos tenían mucho orgullo alto, porque andaban con el maestro y la unción que había en el maestro era lo que hacía que ellos fueran. Pero ya ellos se creían que ellos eran los que la tenían. ¿Aló? Por eso dice la palabra, Él les dijo a los discípulos, como la verdad nos hace libre, y eso está en Romanos 8:32, cuando Él dijo, si el Hijo de Dios os libertare, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si yo camino con su presencia, lo que tenía enojado a Jesús era, perdónenme la palabra, la chabacanería que los discípulos tenían, y que uno dice vulgarmente aquí en la costa, en la mamadera de gallo, creyendo que todo el tiempo iban a tener al maestro y que no iban a adquirir responsabilidad. Sencillamente eso. No es que siempre lo vamos a tener. Yo no voy a… Y llegó un momento en que Jesús se emberracó. Amén. Palabra costeña, ¿verdad? Se emberracó, cogió, se enojó y dijo, no, no, no. Fueron sus palabras tan fuertes que si con eso no se tiene temor, vea, usted no se imagina cuando las disciplinas de Dios vienen para que Dios se vuelva a acordar, tendrás que derramar muchas lágrimas para que la presencia vuelva, si es que vuelve. Y por eso dice la palabra, y eso cuando el orgullo está muy alto, es una persona que se cree autosuficiente. Y esa es una de las raíces del orgullo, porque viven en un corazón endurecido y viven en un espíritu de engaño y de mentira y viven en una esperanza que no es esperanza. ¿Sí o no? Ay, sí, sí, pero viven en una esperanza que no es verdad y eso nunca llegó, porque nunca respetó su presencia. Amén.
Así que él dijo, yo soy el que les hablo, le dijo él. ¿Por qué? Porque ¿cómo somos libres? Como dice en ese versículo, el que no escatimonia a su propio hijo. ¿Y cómo es posible que a él no se le respete? Y se respete las autoridades puestas por Dios. En la humildad del corazón. Y Dios no te va a dar algo donde tú en tu interior no eres lo que dices que eres. Amén. Así que Dios quería que lo hiciera. Él quería, anhelaba, deseaba. Pero ¿qué estamos deseando nosotros hacer? ¿Lo que Dios quiere? Yo sí quiero lo que Dios quiere. Porque Él es el que se está moviendo en su presencia. Él es el que está actuando en su consejo. Él es el que sabe lo que está haciendo. Y Él siempre sabe lo que necesitamos. Amén. Una de las cosas que Dios anhela es que nosotros lo escuchemos a fin de que podamos comprender y al fin de que podamos conocer la verdad de Dios. Amén. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Dígale al que está a su lado, me está formando este año para aprender a orar. Diga, me está enseñando. Él me está enseñando. Dios nunca te va a hablar para entretenerte. Él siempre va a hablar para que seas hecho semejante a Jesús. ¿Para que seamos qué? Hechos semejante a Jesús. Él dijo algo y lo que Dios dijo, a eso es lo que yo estoy haciendo. Amén. Y por eso dice la palabra que si alguno es oidor, dice la palabra en primera de Pedro 23, en el versículo 23 y 24 de Romanos 7, aquí donde estamos. Y por eso él dice en el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y es que me llevo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está el pecado? En los miembros. ¿Y dónde está el pecado de los miembros? Usted ni se da cuenta. ¿Aló? Ni se da cuenta. Hace lo contrario. Se para, se va, viene, o sea, no hay un respeto. Y dice que tus miembros hacen todo lo contrario que el Espíritu de Dios está hablando. Por eso Él habló de esa manera. El justificarte para no escuchar a Dios es orgullo. Y Él dijo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué le parece eso? Ese versículo es clarísimo. Tremendo. Hago todo lo contrario. Y usted dice, pero yo veo que ya Dios respondió. Yo veo que ya está ahí la punta de que va a suceder. Y te dice el Señor, medita en tus caminos, a ver qué estás haciendo. Medita en el camino. Cuando dice la palabra, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1, del 1 al 5. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué llegó Jesús a enojarse tanto
con sus discípulos. Increíble. ¿Y usted cree que Dios se podrá enojar con nosotros? Así que dile, Dios nunca me hablará para entretenerme. Él me va a hablar para enseñarme, para formarme. Tengo que tener un corazón enseñable y tengo que tomar la determinación de cambiar. Él dijo, una sola cosa te será necesaria. Y es verdad, yo he visto en muchos de la iglesia, hay una sola cosa. ¿Tú sabes qué era lo que él estaba hablando? Yo decidí cambiar la oración porque yo sabía y sé lo que viene. La gente no. Entonces por eso hay guerra en los tiempos de oración. Porque la gente está orando lo que quiere, lo que desea y como quiere. Ahí te quedarás y ahí se pasarán años, pero Dios no te responderá porque no estás abierto a escuchar consejo. Y por eso fue que Jesús les respondió de esa manera. Porque no querían escuchar consejo. Y por eso él dijo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se revela qué? Con la ley de tu mente. Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Increíble. Entonces, ¿cuál es el grave problema de la humanidad hoy? Un espíritu de independencia, donde ya estamos en tanta tecnología que ya todo se pasa por celular, todo viene por aquí. Llegará un momento en que ya ni nos veremos la cara. Desde que llegó la pandemia, hay gente que nunca más se le vio la cara, porque se acostumbraron a eso. Sí, no se acostumbraron a la presencia de Dios, no se acostumbraron a permanecer en Cristo. Y lo que no se permanece, esto puede ser causante de tu caída y que la presencia de Dios se vaya y no contestará oración. Te resolverá problemas por ahí, pero no como Él quisiera hacerlo. ¿No como? ¿Y quién sabía cómo quería hacerlo? Jesús. Era el único que sabía porque el Padre se lo decía y se lo sigue diciendo. ¿Me entiende? Y el pecado más grande en la tierra se llama la desobediencia a la autoridad puesta por Dios. Amén. Entonces, esas desobediencias, ese es lo que está rencillando en tu mente, en tu corazón. Porque Dios puso orden a eso. Él dijo que fuéramos semejantes y que habláramos semejante a Jesús. Por eso Santiago nos dice, hacedor de ella es estar semejante al hombre que considera en un espejo, y está en Santiago 1, 23, 24, donde dice al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él no se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahí lo tienes. ¿Y luego qué? Olvida cómo era. ¿Lo dice o no lo dice ahí? Leamos los 24, porque él se considera a sí mismo, orgullo, y se va y luego olvida cómo era. ¿Aló? Y en el 25,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Bienaventurado lo que? ¿Aló? Dice que ¿qué? Que lo que hacemos. ¿Aló? Levante la mano y diga si no es amén. Amén. Hoy lo reconocemos. No queremos que te vayas. Porque ¿qué sería de nosotros? Quedas en un viejo vino. Te quedas en pierdes oportunidades de cosas que has estado orando y que Dios te ha dicho. Dios les habló que eran ellos, pero se hartó en ese momento, porque ellos necesitaban servir al lado del maestro para que la gloria de Dios fuera manifestada, pero ellos estaban pensando ya en ellos mismos. ¿Sí o no? Estaban pensando en ellos, en su gloria, en la gloria de ellos. Y Jesús dijo en su oración: dales la misma gloria que me diste a mí cuando yo estaba con ellos. No había egoísmo. Donde hay orgullo, hay egoísmo. Donde hay orgullo, hay tentación de caída, que no la podrás resistir. La obediencia debe ser acompañada del entendimiento. Todos estamos ahí en un proceso de resistir la verdad de Dios. ¿Qué estás resistiendo? La verdad de Dios. ¿Qué estás resistiendo? Los que están en redes sociales, los que están por la radio. Te estás resistiendo a Jesucristo, te estás resistiendo a su presencia, te estás resistiendo que no se cumpla lo que te prometió, te estás resistiendo a que Él se vaya de ti, que se vaya de tu familia, porque no tienes un corazón que tú manifiestes el amor de otro para que no quede herido. No te importa. Cuando tú caminas en ese estilo de herida y estilo de que estás herido, a ti no te interesa. Tu orgullo, tu altivez, nada más es tu familia. Y estás viviendo en un mundo de mentiras. Porque Dios nunca, ni Jesucristo, atropelló a nadie. Y la iglesia no se está dando cuenta que está atropellando, que está atropellando, que está atropellando con su herida, con su dolor, y no le importa. Lo único que le interesa es dinero, dinero, dinero. Wow. ¿Sabes cuántas cosas ha destruido el dinero? Relaciones, corazones. Porque han sido irresponsables. Los discípulos ahí eran irresponsables. Y lo que Él les quería dejar era la presencia que Él cargaba para que todo lo lograra. Y yo te hago una pregunta: ¿cuánto ha sido tu oración egoísta, donde solo has pensado en ti y no en los demás? Nada más has empezado en tu reino. Nada más piensa en tu reino. Pero no te importa quien atropelles. Ah, ok. Una persona egoísta es una persona orgullosa que se cree que todo se lo merece. Y no te lo mereces.
Porque si tú no dejas que otro crezca por tu orgullo y tu egoísmo, y eso fue el corazón de los discípulos. Los discípulos tenían egoísmo en su corazón. Aún entre ellos mismos. Y por eso Jesús dijo lo que dijo. ¿Aló? Y por eso él dijo en la palabra, la obediencia debe ser acompañada en el entendimiento. Y todos estamos en el proceso de resistir la verdad de Dios o en el proceso de ser moldeados por su verdad. ¿Cómo lo deseas? Y ya voy a terminar. Aquí termino por hoy, mañana continúo. ¿Por cuál de los dos procesos quieres? Te lo repito, te lo voy a repetir y voy a orar. La obediencia debe ser acompañada en el entendimiento. ¿De quién? De la palabra de Dios. Y dice, y todos estamos bien, o bien en el proceso de resistir a la verdad de Dios, o en el proceso de ser moldeados por su verdad. Amén. Por eso fue que yo sentí tanto su presencia ayer. Y todavía está. Porque Él está manifestando su amor. Pero colabora para que la obra de Él sea hecha. Amén. Una de las cosas la vemos, la relación que tuvo Pablo con Timoteo, que era su discípulo amado. Él empezó a trabajar, a pastorearlo en la obra del Evangelio, tanto en Éfeso como en el resto de Asia Menor. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Y aquí termino. Mientras él laboraba allí, Pablo le escribió y le dijo: ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta en amor, espíritu, fe y pureza. El discípulo, cuando aprende, cuando Pablo era mayor, él era su discípulo. Él lo estaba enseñando. Pero ¿cuál es el problema que existe? Tanto altivez y tanto orgullo, que no, para uno poder trabajar, uno trabaja en eslabones como de una cadena, donde cada eslaboncito va llevando la visión del propósito de lo que Dios quiere en el año, ¿verdad? Y realmente este es muy buen año, porque Dios no encontró a nadie en la tierra fuera de la oración de Jesús, de Juan 17, Lucas 1:35 y de otras oraciones que él hizo, que tuvieran tanto poder y genuinidad como la de él. ¿Y usted sabe con quién está usted peleando? Con Jesús. Con Jesús. Porque usted se justifica en su propia prudencia y en el don que tiene y en lo que usted hace. Tanto era la humildad que Jesús tenía con su Padre, que tenía un corazón enseñable. ¿Aló? Pero no hay corazón enseñable donde la gente se apoya en su propia prudencia, en sus propios pensamientos, en lo que la gente, pero es mentira que están oyendo a Dios. No lo están oyendo. Esa es la confusión que está en la tierra. Porque la gente se quedó en la profecía, 7 años de sobreabundancia. Vea, no he sido yo la única profeta que lo he dicho. Lo han dicho apóstoles, profetas verdaderos de Dios, aún pastores, maestros. Pero el problema es que usted no entiende qué quiere decir Dios con eso. Yo sí sé lo que es eso, porque lo he vivido y lo he seguido viviendo. El problema es cómo lo vive usted.
para permanecerlo. Y eso se permanece en la obediencia. ¿A dónde? En la obediencia. Por eso era la adoración que yo, no sé qué Dere, si me la pueden poner, la última de ayer. ¿Por qué? Porque es real. Y ese gran día fue el día que fuiste salvo. Ese fue el gran día que tú tienes que guardar hasta la eternidad. Pero eso tiene sus reglas. Amén. Tiene sus reglas. Y las reglas de ese ámbito, cuando él habla de eso, es de venir a crecer espiritualmente en la iglesia y dejarse de quejar. No puedo, estoy más cómodo aquí. Y la gente sale diciendo, tuve un sueño, Dios me habló, pero están oyendo no sé cuántos profetas, no sé cuánta gente. Jesús escuchaba uno solo. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando se oyen muchas voces, hay confusión, no hay dirección de Dios.